Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya llegó un fin de semana, así que estamos nuevamente en el espacio del gerontológico sabatino. Bueno, hoy día justamente vamos a conversar sobre un tema tan importante como es la enfermedad y su relación con el envejecimiento. ¿Qué tanto, eh, digamos, es fundamental? En todo caso, vamos a hacernos la pregunta, ¿es cierto que el envejecimiento es el mayor riesgo para contraer una enfermedad? Bueno, debemos escuchar también los fundamentos, ¿no es cierto?, que vienen del lado biológico, y de hecho nos dicen que con el correr del tiempo, con el desgaste del organismo, también nuestro sistema inmunológico sufre también de una merma. Entonces eso podría, digamos, facilitar un poco el acceso pues a determinadas patologías. Y de hecho hay enfermedades que, eh, digamos que tienen una mayor presencia, ¿no?, en el segmento de personas mayores y sobre todo los que tienen más edad. Pero, sin embargo, tenemos que cuestionarnos también varias cosas aquí. Uno que está relacionado con el hecho de que siempre se habla de enfermedades de la vejez, cuando en realidad muchas de estas llamadas enfermedades de la vejez son en realidad procesos que ya se vienen desarrollando antes. Y es más, son enfermedades que ya se venían dando antes, pero que de repente en el proceso que le llaman vejez, suelen manifestarse los síntomas de manera más contundente, tal vez. Pero de ninguna manera podríamos decir que muchas de estas enfermedades como artrosis, artritis y otros, se presentan en edades mucho más tempranas, ¿no? Entonces, en este momento tenemos que cuestionarnos en todo caso cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? A veces cometemos el error, ¿no?, de idealizar el envejecimiento. Entonces, eso, y tratamos de negar ciertas cosas que están científicamente ya comprobadas. Entonces, ahora vamos a, justamente ahorita que está llegando nuestra amiga Elda Lavajos, vamos a poder continuar también con, con este conversatorio que va a estar muy interesante. Entonces, aquí tenemos, hola Elda, ¿qué tal? Hola, Estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. entonces estoy haciendo Acá llegando un poco la apurada. introducción al tema, ¿no? Entonces la pregunta que se hace, ¿qué relación existe entre envejecimiento y enfermedad? ¿Correcto? Ahora, el tema ha sido expresado por algunos biólogos moleculares y efectivamente ellos han afirmado, algunos de ellos como el biólogo español Manuel Serrano, ha dicho claramente que efectivamente el envejecimiento sería el principal riesgo para contraer una enfermedad. Y bueno, hay un sustento científico en el hecho de que el sistema inmunológico ya no funcione tan bien como cuando estábamos más jóvenes, pero también hay un sentido de lo relativo, ¿no? Porque la heterogeneidad del envejecimiento, la manera como envejecemos, va a, va también a hacer que las cosas eh, no se den de una manera para todos, como se da para todos. Acá no se puede hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, hay personas mayores que se mantienen saludables a una edad en la que otras personas tal vez ya tendrían muchas patologías, ¿no? Entonces, allá hay una situación que tenemos que analizar bien. Algunos consideran y efectivamente cuando nosotros vamos, ¿no?, observamos un centro de salud, por ejemplo, de los policlínicos del seguro,
nos daremos cuenta que la gran mayoría de los que están solicitando consultas son personas mayores, ¿no? Esto de alguna manera nos está diciendo claramente, ¿no? Que sí, efectivamente, hay un mayor riesgo de enfermar a una edad un poco más avanzada. Ahora, pero lo que dicen los biólogos no es exactamente eso. Lo que dicen que es el mismo proceso de envejecimiento. Y bueno, lo sustentan también de una manera que tiene que ver con lo que se llama las células senescentes, ¿no? Que también por ahí le llaman las células zombies. ¿Por qué? Porque son células que no se dividen, es decir, y al mismo tiempo no mueren, o sea, no desaparecen, ¿no? Entonces, lo que algunos biólogos dicen que las células senescentes son algo similar a un zombie, ¿no? O sea, no está ni muerta ni viva, es decir, causa perjuicios y daños dentro de nuestro organismo y eso también sería un factor importante para contraer una enfermedad. Esa es una de las, eh, digamos, afirmaciones de importantes biólogos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un sustento. Ahora, pero también deberíamos tener mucho cuidado con el tema de las llamadas enfermedades de la vejez, porque en realidad eso que se llama enfermedad de la vejez es algo que se produce ya desde antes. Las personas que llegan a tener una artrosis lo tienen a veces a los 50, lo tienen incluso antes, y incluso también la artritis también. Hay personas que tienen artritis a los 40 años, ¿no? La diabetes la puedes tener a los 30 años. Es decir, muchas enfermedades que son propias de la vejez o perdón, que se le asigna o el título de enfermedades de la vejez, en realidad no lo son. Aparentemente, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene una recurrencia más allá de los 65 años, pero según estudios recientes, también se ha descubierto que lo que produce el Alzheimer, la proteína beta-amiloide, ya estaría localizado en el cerebro en personas que tienen menos de 60 años y que, por tanto, aún no genera síntomas, pero ya está sembrado ya, ¿no? Lo que le va a causar justamente mayor deterioro en el futuro. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que, como vamos a decir, sí, tenemos, a veces la realidad, ¿no? Nos choca y a veces queremos endulzar, ¿no? Las cosas, idealizar un poco las cosas, pero lo cierto es que sí, efectivamente, eh, el paso del tiempo, eh, ¿no? El desgaste de los órganos, ¿no es cierto?, producidos por tantos años que han pasado en nuestra vida, sí, es causa-efecto, causa-efecto. Aunque parece que los órganos de los sentidos, es decir, la parte más superficial que tenemos nosotros, sería lo que la gente ve muchas veces. Dice, no, esa persona aparenta tanta edad o no tiene aparente edad, pero hay una cosa, el asunto va por dentro, ¿no es cierto? Una persona puede tener la piel más envejecida que su amigo, ¿no? Puede tener una vista menor o que la de su amigo, y sin embargo sus órganos internos se encuentran en una condición deplorable. Es decir, el envejecimiento ya sabemos que es algo muy complejo, ¿no? Y que hasta ahora sigue encerrando muchos misterios. Entonces, por lo tanto, debemos pensar que si bien es cierto, eh,
es cierto que cuando es cierto o no, entonces, que el envejecimiento es la principal causa para enfermar. Bueno, los biólogos dicen lo siguiente, que la genética sería el factor menor. Después viene lo que se llama el envejecimiento, o sea, la manera como llevamos nuestra vida, ¿no? Nuestro estilo de vida. Y finalmente, en sí, el proceso. Ahora, acá hay un pequeño problema con el tema ¿no? Porque las definiciones que existen sobre el envejecimiento eh, tienen una serie de contradicciones también, presentan una serie de problemas. Si uno comienza a buscar, simplemente entras a Google y comienzas a buscar lo que significa envejecimiento, te vas a encontrar con muchos conceptos, muchas definiciones distintas. Ahora, algunas de estas definiciones eh, resultan contradictorias ante otro tipo de afirmaciones. Por ejemplo, la persona que dice el envejecimiento comienza desde la concepción y líneas abajo, ¿qué cosa escribe? Dice, el envejecimiento es esencialmente pérdida de habilidades y de facultades. Entonces yo me pongo a pensar, este señor que acaba de decir que el envejecimiento empieza desde la concepción, ¿cómo va a decir que una persona que recién es concebida, ¿no es cierto?, ya está perdiendo habilidades, cuando en realidad no está perdiendo nada, lo que él tiene que ganar, solamente puede ganar, ¿no es cierto? Es un sujeto que recién está desarrollándose y creciendo, y por lo tanto, ¿cómo puede perder habilidades? Entonces, esta manera de contradecirse la pueden encontrar en artículos científicos, ¿sí? Hay. Ahora, el tema está, vamos a poner algo que se relaciona mucho con lo que estamos hablando ahora. El famoso problema que suscitó cuando la OMS y el famoso CIE-11, ¿no? Que provocó el rechazo total, ¿no? Y con justificación, por supuesto, ¿no? De vincular la vejez como si fuera un síntoma de una enfermedad, ¿no? O una enfermedad en todo caso. Entonces, esto produjo el rechazo muy grande de muchas... Claro, Totalmente. claro. Pero ¿por qué? De muchas Porque organizaciones. eso es un error conceptual, primeramente. Y acá el tema está. Primeramente, el envejecimiento es un proceso natural de la vida, ¿no? Que efectivamente va a continuar, aunque no es así lineal, ni es una caída libre, ni nada de eso, ¿no? Es mucho más complejo, tiene altas y bajas, ¿no? Entonces, pero el tema, No, sí, no, tú vas a tener pues tu participación, de todas maneras. Después, o sea, tú me sigues, sí, tú me sigues, ¿ya? Entonces, el asunto es que cuando tú vinculas, dices vejez, ¿qué diablos estás diciendo? Porque acá vamos a hablar un poquito de la cosa clara. El concepto de vejez sigue siendo todavía un concepto un poco gaseoso, poco todavía no es muy claro. ¿Por qué razón? Porque cuando tú ves los conceptos de vejez, normalmente lo dicen que es un constructo social, ¿no es cierto?, de personas que son a partir de 60 años. Entonces, yo pienso que para poder decir algo más científico realmente sobre lo que realmente significaría vejez, debería haber pues algunas características, ¿no es cierto? Algo que tú puedas decir, esta persona está en la etapa de la vejez, ¿no? Y no simplemente decir que está en la vejez porque cumplió 60 años, cuando sabemos muy bien que las edades de la vida son diferentes. Es decir, podemos tener más de 60 y estar menos envejecido que el de 50, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, no creo, o sea, el mismo hecho de la manera como conceptualizamos, ahí está el gran error. O sea,
Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cosa dice respecto al envejecimiento? Que es básicamente deterioro. Lean ustedes en lo que dice la OMS. Entonces, ¿yo cómo puedo pensar? Un ser que recién está brotando a la vida, ¿no? Ya está envejeciendo. Ahora, con respecto al tema que enfermarse. Ahora, enfermarse, todo el mundo se puede enfermar. Se enferman los bebés, los niños, los adultos y todas las personas se pueden enfermar. Ahora, lo que tenemos que analizar acá, en todo caso, la controversia, es decir, sería decir así, la vejez o el envejecimiento es la principal causa o riesgo de enfermar, ¿no? El biólogo dijo el proceso de envejecimiento, no dijo la vejez. Entonces, eso se puede debatir, ¿no? Se puede entender porque al final de cuentas, cuando las personas comienzan a decir sus conceptos de envejecimiento, algunos lo han... He visto algunos conceptos de envejecimiento, por ejemplo, en el que dice que son las transformaciones que se van dando en el tiempo, es decir, como una manera tal vez de decir que sí, son transformaciones nada más, no dice si hay una baja, una merma o nada, ¿no? Hay también ese concepto. Entonces, el tema es, ahora, sí, efectivamente, cuando las personas o sea, cuando tienen más edad, es cierto que van a hacer la cola del seguro, vas a ver la cola del seguro y vas a ver muchísimas personas mayores, que son la mayoría de los que están atendiéndose. Y lo otro es que sí es cierto que el sistema inmune, ¿no? Ya no es el mismo. Entonces, por ahí podemos decir que, en todo caso, en la vejez tenemos mayores posibilidades de enfermar. Claro que sí, pero, ojo, nosotros tenemos una historia de vida. Además de la manera que vivimos, también tu envejecimiento se verá influido por ese estilo de vida que has tenido, de hecho. Y por lo tanto no podemos generalizar. Habrán personas muy saludables con 80 años y habrán personas con tantas patologías a los 55 años. Así es. Esto es muy heterogéneo, es muy diverso. Entonces vamos a decir que me queda un poquito la duda, Elda, ¿no? Antes de que te pase, me queda un poquito la duda si es el proceso de envejecimiento mismo el que produce la enfermedad. Ahora, ¿por qué yo entiendo más o menos lo que dicen los biólogos, ¿no? Los biólogos aparentemente lo que están queriendo decir que a mayor edad tenemos mayor cantidad de células senescentes, ¿no? Estas células senescentes que también podrían lugar hasta un cáncer, pueden dar lugar hasta un cáncer. Estas células senescentes son las que podrían ser causa también de varias enfermedades por un mal funcionamiento, ¿no? Que se puede dar. Entonces pueden alterar y lógicamente nuestro estilo de vida, nuestro ADN incluso puede ser alterado, ¿no? Y este ADN alterado podría incluso heredarse a la siguiente generación. Es decir, nosotros podemos ir perjudicando a nuestra generación siguiente con nuestro estilo de vida. Entonces, el estilo de vida es importante como causa de enfermedad, por supuesto, es altísimo. Si la persona, por ejemplo, consume drogas o la persona tiene un estilo de vida deplorable en cualquier sentido, en mala alimentación, vicios, de cualquier forma, esta persona, lógicamente, está en la posibilidad de tener una vejez bastante patológica y que probablemente no llegue tampoco en ningún momento a tener una vida larga, ¿no? Por el mismo estilo de vida que llevaba. Entonces, si comprendamos lo que queremos decir aquí, para que no haya problemas con el edadismo, primeramente, lo que acá
acá he escrito yo justamente hoy día, tomé los apuntes para terminar mi exposición acá. Ya. ¿Cómo se denomina la enfermedad según la OMS primeramente? Como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas, signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Eso es lo que dice con respecto a la enfermedad. Una enfermedad es, en términos generales, un proceso y también el estatus consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración perjudicial de su estado de salud. ¿Y qué dice sobre el envejecimiento? Dice, el envejecimiento se entiende, en este artículo, el envejecimiento se entiende como un proceso continuo, multifacético e irreversible de múltiples transformaciones biológicas a lo largo del curso vital, que no son lineales ni uniformes y solo se asocian vagamente con la edad de una persona en un año. Este concepto que tiene parcialmente me agrada, parcialmente. Y digo parcialmente porque me parece bien que diga que no son lineales ni uniformes, ¿no? Y que no se asocia solamente muy vagamente con la edad. Esa parte me gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la parte anterior, que habla simplemente de múltiples transformas biopsicosociales, tendría que explicar un poquito más. Bueno, esto es lo que yo quería comentar, y para que tú continúes ahora, Elda. Bueno, bien, buenas tardes, Luigi. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes también a los que nos ven, a los que nos escuchan y no sé si también alguien por aquí nos acompaña también, muy agradecidos Claro. por eso. Bien, como decías, oye, en referencia a lo que es la enfermedad y el envejecimiento, ¿no? Mencionaste sobre la OMS, que querían colocar dentro de la CIE-11 la vejez como enfermedad. Y qué bueno que ante toda esta situación, muchas organizaciones, ¿no? A nivel nacional, internacional, regional, ¿no? Que son a nivel latinoamericano, se han opuesto, han levantado su voz de protesta contra esta idea, ¿no? De la OMS. Entonces, por lo tanto, la OMS, lo único que le ha quedado es prácticamente no incluir a la vejez en la nueva clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Y no la incluye como enfermedad, ni mucho menos como causa de muerte, sino la ha incluido más bien como un factor asociado, ¿no? Entonces, esta lucha ha logrado de que la vejez, el envejecimiento, sea realmente visto como el proceso que es. Como tú decías, es un proceso continuo, irreversible, porque ya no hay retorno, ¿verdad? Sí, pues. Y también de esas diversas transformaciones, como tú decías, ¿no? Bueno, se van a dar entonces, como sabemos todos, los cambios biopsicosociales. Cuando hablamos de los cambios biopsicosociales, ya sabemos que agarra el área biológica, el área psicológica, psicoafectiva, funcional, las áreas sociales también. Y todo esto que se va a ir dando a lo largo de nuestro transcurso de vida. También decías que no es uniforme ni lineal, y estoy de acuerdo en eso, porque sabemos también que así como hay subidas, hay bajadas y lógicamente vuelves a subir. Entonces no podemos Claro, hablar de un envejecimiento o una vejez de manera lineal o igual, claro. homogénea, ¿no? Sí, claro. Entonces eso no se va a dar. Entonces, y es más, dicen, se asocia con la edad, pero en realidad no la determina. Ahí está el detalle. Podemos asociar de repente a eso, ¿no? Con la edad, al envejecimiento, pero no va a determinar esto, digamos, a la persona en años, ¿no? Sabemos que los cambios que se están dando en el ser humano son epigenéticos, ¿no? Epigenético, Pero claro. es un porcentaje menor, un 20%, ¿no? Lo que más estamos viendo dentro del proceso de envejecimiento, igualmente en la etapa de vejez, ¿no? Son prácticamente otros factores que es como las acciones y las decisiones que toma cada individuo, ¿no? De manera personal, ¿no? Digamos, y que van a ir a influir junto a otros factores externos.
¿Como qué? Como las condiciones sociales, como las condiciones económicas, las condiciones culturales, las condiciones hasta de costumbres, ¿no? Ambientales y políticas también. Y cuando hablamos de políticas es porque sabemos que el envejecimiento y la vejez también es un tema, uno de los temas, ¿no? De las políticas públicas en todos los estados del mundo, ¿no? Entonces, de aquí también tenemos que ver el entorno, ¿no? El entorno en que nos desarrollamos como seres humanos, que también tiene mucha influencia en lo que nos va, y esto nos va a permitir muchas veces predecir ya, ¿no? En cómo vamos a tener ese envejecimiento, si va a ser con bienestar, y ese bienestar va a ser físico, va a ser mental, hasta también esto nos va a decir si va a ser un envejecimiento o una vejez ya con enfermedad, como decías, ¿no? Ujú. Con dificultades, con pérdidas, con discapacidad, ¿no? Y en el peor de los casos, con dependencia, ¿no? Entonces, como decías tú, según la OMS, la vejez, ¿qué cosa es lo que tiene, qué cosa es lo que viene a ser? Es el constructo social, ¿verdad? Ujú. Es el constructo social y biográfico del último momento del curso de vida, ¿no? Por lo tanto, esto comprende estas últimas décadas de la persona, ¿no? De vida de un individuo, ¿no? ¿Y cuál es el punto final? La muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo va a avanzar la vejez? ¿Cómo avanza la vejez? Me pregunto, ¿no? Entonces, la vejez va a avanzar con el paso de los años, ¿no? Durante todo ese ciclo de vida, nuestra trayectoria de vida. Entonces, aquí vamos a siempre anotar son esos cambios, tanto físicos, cognitivos, emocionales, afectivos, sociales, económicos también del individuo. Y todo esto va a influir en que tengas un buen o mal envejecimiento, porque muchas veces cuando joven, económicamente has estado bien, has gozado de todo, has tenido de todo, pero no has sabido de repente guardarte para esa época. Entonces, se puede derivar también que la economía también tiene algo que ver, porque de ahí también vamos a predecir que ese envejecimiento y esa etapa de vejez de esa persona mayor va a ser también de repente un gran problema, ¿verdad? Tanto para él como para la familia. Entonces, esto vinculado entonces a una determinada disminución de las capacidades, tanto Ujú. funcionales, ¿no? Biológicas. Aquí entran los órganos. Como sabemos, el envejecimiento en los órganos no es homogéneo, es heterogéneo. Cada órgano también va a envejecer de acuerdo a cómo le hemos dado ese trato durante también nuestro ciclo vital. Entonces, de acuerdo a eso también vamos a ver como, por ejemplo, pérdida, ¿no? La pérdida de la masa, vamos a ver, y la fuerza muscular. Y ya Ujú. de repente más adelante, hasta de esa persona puede haber un diagnóstico de sarcopenia si es que es una persona sedentaria o tiene otros factores también vinculantes a una sarcopenia, ¿no? También otro ejemplo es la disminución, por ejemplo, de la densidad ósea, que va a determinar también una osteoporosis, y así, ¿no? Determinadas causas van a traer estas consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, vamos a ver si ese envejecimiento o esa vejez va a ser con independencia, con autonomía, con libertad, en mejores condiciones o va a ser esa envejecimiento con una severa dependencia tanto económica, tanto social, tanto esto de salud, ¿no? Ujú. Eh, entonces, redondeando esto, el envejecimiento y la vejez va a ser saludable, ¿no? Si llego en mejores y buenas condiciones físicas, mentales, sociales y las económicas, como decíamos, ¿no? Ya que esto minimiza y disminuye el riesgo de las patologías, de la discapacidad y sobre todo, ¿no? Que si la persona adulta mayor tiene proyectos, tiene compromisos de vida, ¿no? Con él mismo y con los demás, también con su entorno. Entonces, esto va a, como decía, a decirnos si este envejecimiento de la persona, esta vejez, este tiempo de vejez, vas a ser una persona adulta mayor saludable o de repente con muchas patologías. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, cuando decías tú que si el envejecimiento es el mayor riesgo para enfermar,
Eso también va a depender, ¿verdad? Justo de todo lo que Claro, estábamos hablando, de lo que tú también dijiste, va claro. a depender de eso, ¿no? De todo Ujú, digamos, la epigenética, de ujú, nuestro entorno en donde nos desarrollamos también, porque en la etapa de vejez también necesitamos afecto, necesitamos ujú. cuestiones, mm, digamos, en un buen contexto económico, saludable o de salud. Pero si no Ujú. lo tengo, si en mi entorno no me respetan, me ignoran, me tratan mal, me maltratan, sufro de violencia, tengo una familia conflictiva, por supuesto que también mi envejecimiento va a ser deteriorante, va a ser también definitivamente negativo, ¿no? Lo otro son los hábitos de vida que has llevado también durante tu ciclo de vida y las circunstancias también en que he llevado mi proceso de vida. Y esas circunstancias también pueden ser laborales, en donde yo he elaborado, porque hay muchos que trabajamos de una manera independiente y dependiente. Y cuando, por ejemplo, trabajas en un hospital, haces turnos de noche. Entonces, tú no vas a tener un envejecimiento parecido o igual a una persona que, por ejemplo, solo trabaja sus 8 horas diarias y retorna a casa a descansar de una manera más libre, ¿no? O de las personas que han trabajado en minas. Entonces, hay muchos de estos Sí. factores que van a intervenir en esto para decir del cual va a depender si tu envejecimiento va a determinar una enfermedad, ¿no? En esta época. Mm. La prevención tiene que ver mucho aquí, ¿no? Mm, La prevención, precisamente para prevenir es donde tenemos que ujú. crear estos buenos hábitos dentro de nuestra vida diaria, en nuestro propio autocuidado, ¿no? Porque tenemos que hacer uso de la prevención anticipándonos ya a esas etapas. Como decía, no Mm. solamente en la salud, ni física ni mental, sino afectiva, emocional, sino también en lo económico, que tiene mucho que ver ahora Oh, con un ujú, servicio de salud que tenemos que no abastece a todas las personas adultas ujú. mayores, ¿no? Entonces, uno hay que tener ya esa preparación también. Bien, Bien, Luigi, ahora continúa, por favor. continuamos entonces. Ya, Sí, ahora, eh, bueno, acá también encontré una información que también hay que comentar. Bueno, bueno, nosotros tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que el envejecimiento es un concepto ya, o sea, es un proceso, digamos, que es algo científico y aunque todavía tiene es demasiada, un proceso, es un tiene, proceso reconocido claro, científicamente. claro, pero lo que yo cuestiono un poco es el tema de la vejez por el tema del inicio y todo ese tipo de cosas que básicamente como son, nos sirven muy poco Claro, para saber el nivel de envejecimiento de una persona. No te puedes basar en la edad cronológica. claro, como tú decías eso, No te exactamente, dice no nos mucho podemos eso. basar Claro. en la Entonces edad luego, cronológica. ¿Por qué? Porque claro, no estamos en deterioro. Cuando recién claro, estamos en crecimiento, estamos en desarrollo, estamos en pleno claro. desarrollo, por lo tanto, no Ujú. podemos hablar de disminuciones ni de deterioros, no Nada, salvo excepciones, el ¿no? niño no Que está ya decepción, de personas de manera individual, el niño de simplemente está repente, creciendo nomás. no, Después, de repente claro, hay niños. Yo hablo de claro, excepciones en el caso claro, de que un niño nazca con una enfermedad, digamos, claro, genética, ya desde pequeño de claro, repente tiene que algún tenga tipo de la deterioro, pero progeria, no, como la progeria. esa es Ah, otra cosa. claro, pues, Pero de esos manera son, general no podemos decir que estamos claro, envejeciendo desde que nacemos. no, pues, Claro, eso es así verdad. es. Pero Sí, no sí, podemos decir que desde que nacemos, de repente, ahí hay esa claro. contradicción. Siempre Sí, estamos sí, pues nosotros que en yo esa también observación te expliqué de que también en no ese, podemos estar en sí. deterioro cuando estamos en un franco desarrollo. ¿Cómo puede tener deterioro alguien que recién ¿Mm? está emergiendo en la vida? No tiene sentido. ¿Y qué es lo que? Entonces acá No. habíamos ya Sí, se hablado, contradice esa parte. bueno, en caso de las enfermedades de la vejez, llamadas de la vejez, que ya hemos visto que no es tan exacto tampoco, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades en realidad vienen de atrás. Ahora es posible que los síntomas sí se manifiesten con más fuerza cuando el organismo está más débil, eso sí, claro. Ahora, luego ante la pregunta del Ujú. título que ve acá, bueno, hay una evidencia científica que aportan la biología. En todo caso, eso no la podemos refutar, ¿no? Porque es algo, lo que es prueba científica, lo que es validez científica,
comprobada, no se puede decir. Ahora, el problema sería la manera como lo interpreta también el biólogo, ojo, ¿no? Una cosa que te muestre Sí, algo, una evidencia científica y de manera como lo puede interpretar. Ahora, la evidencia que nos traen, por ejemplo, ahora, esto del seguro, de que haya mayor cantidad de personas mayores, también se puede deber a lo que tú has nombrado, el factor preventivo, por ejemplo. Lógicamente, si la persona hace un estilo de vida y una alimentación que no es la adecuada, probablemente va a tener varias patologías cuando digamos, llegue a edades mayores, ¿no? Entonces, eso sí. Ahora, sin embargo, la heterogeneidad nos muestra que qué distintos somos unos de otros, ¿no? O sea, hay distintas formas de envejecer, tipos de envejecimiento, unos mejores que otros, y en todo caso, no se sostiene, ¿no? Un error conceptual terrible como el que acabamos el que fue el año pasado, nomás, hace 2 años ya, ¿no? 2 años creo que tiene del error ese de la CIE, sí, ¿no? Hace 2 años creo que fue, sí. sí. Y Ujú, tampoco hay que, pero tampoco, mira, así es. hay gente que dice, como el envejecimiento es irreversible, entonces, ¿para qué gastar dinero en investigar la posibilidad de ralentizar el envejecimiento? Ahora el punto es acá. Los seres humanos, en el transcurso del tiempo, hemos aumentado en longevidad. ¿Por qué? Porque ha combatido la enfermedad, ¿no es cierto? Hay muchas enfermedades infecciosas que hoy ya no tienen mayor peso y por lo tanto nadie se muere de eso. Y por lo tanto también ahora las personas viven más. Sin embargo, este, hay algunas personas que de frente han dicho que se ponen a hacer negocios con el tema del envejecimiento también, ¿no? Para que te veas más saludable o que te sientas más saludable, que hay una especie de fórmula mágica y cosas que no tienen ningún efecto saludable, ¿no? Hay charlatanes, hay de todo, pero incluso hay profesionales Exactamente. que interpretan las cosas en forma tendenciosa. ¿Para qué? Para fomentar ese tipo de negocios. Por ejemplo, hay algunos que dicen, la mayor enfermedad que tenemos que combatir es el envejecimiento. Así dicen. Entonces, eh, obviamente Sí, el eso envejecimiento, nosotros sabemos muy bien que no es una enfermedad, sino es simplemente es un proceso de la vida, no es es un una proceso, enfermedad, sí claro, no es la vida misma es un tampoco, proceso que en el es, ser vivo, es un es un proceso en el ser vivo, no solo en el ser humano, claro, es un proceso en el ser de, vivo, que se va a dar claro, sí o sí, en todo ser vivo, pues, ¿no? entonces Claro, pero yo digo también, el que el envejecimiento sea algo natural, un proceso de la vida, no quiere decir que no se haga algo para que vivamos más y mejor. Si podemos hacerlo, que no, eso sí también, en eso sí estoy de acuerdo, que por ejemplo, pues, pero sin estafar, sin vender fórmulas mágicas que no existen, ¿me entiendes? O sea, hacer un verdadero estudio científico y demostrar. ¿Y con qué fin se haría esto? Un biólogo afirmó que ralentizando el envejecimiento, la pretensión que ellos tenían no es que tú vivas 150 o 200 años, no. La pretensión es que tú vivas más tiempo saludable. Es decir, si tú haces que se retarde el envejecimiento, entonces vas a tener, ¿no?, más tiempo de vida sin las probables enfermedades que podrían afectarte más adelante. Eso es lo que quieren decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que los biólogos tienen obviamente, eh, ¿cómo puedo decir?, su limitación, ¿no? Ellos no son gerontólogos, por lo tanto, no ven las cosas de manera holística, ¿no? Sino lo ven un poco más, a tal punto que ven al envejecimiento como algo que tienes que combatir. Ahora, obviamente, que la humanidad quiere vivir más y no solamente quiere vivir más, quiere vivir bien, ojo, ¿no? Eso es, porque nadie va a querer vivir una eternidad de tortura, ¿no? Todo el mundo, tampoco. claro, todo el mundo quiere vivir bien. O sea, Entonces, tenemos que reconocer que, ¿no?
Este Sí, proceso de envejecimiento es un proceso así como de desarrollo, también es también de deterioro, pero también, todo va a depender de los factores, ¿no? Que van a claro. determinar ese buen desarrollo y también ese deterioro que puede ser a temprana edad como también en la etapa del envejecimiento, ¿no? Tampoco hay que normalizar la enfermedad. Este es un tema interesante, porque hasta los mismos médicos lo han dicho, y esto es bueno que hayan dicho esto. O sea, no hay que normalizar la enfermedad. Lo que quieren decir es que si la enfermedad es algo patológico, significa que es una normalidad. O sea, no es parte de la vida. No es de la parte de la vida saludable, quiero decir, ¿no? Si tú Ujú. tienes, es decir, si tú normalizas la enfermedad y decir, ya, tiene 65 años, es Y ya estás normal, enfermo, entonces ya está, es normal que esté claro. enfermo. Pero Eso, fíjate, eso, Luigi, fíjate, ¿no? Y sí, fíjate que hay muchas personas, a veces con las que uno sí, se trata, que piensan sí. que porque ya tiene los 60 o los 70, no, yo ya sí estoy enfermo porque ya estoy viejo, dicen, ¿no? O porque ya tengo, ya soy persona mayor y no No es es porque estoy así. viejo, sino Entonces, es por, es esa, la esa historia. internalización equivocada que tiene la persona hace efecto negativo en su envejecimiento, ¿no? Así es, Si bien claro, es claro que cierto sí, que hay efectos, claro. si bien es cierto que hay estos efectos biológicos, fisiológicos, que van a ocasionar de alguna manera daños moleculares y celulares, Sí, ¿no? También ujú, hay personas que de repente tienen este otro pensamiento en que no, yo soy persona mayor y tengo mucho por hacer, es mi oportunidad. ujú, Ahora que ya me he jubilado, ahora que ya tengo más tiempo, ahorré mi platita, entonces voy a hacer lo mejor. Por supuesto que estas personas, sus daños moleculares, sus daños ujú, celulares, sus mismos ideales van a hacer que se mantengan, o sea, que no exista ese efecto, digamos, de daño biológico, ¿no? ujú, Al menos no claro, en un 100%, al menos no en un claro. 100%, O sea, ¿no? mejor Y dicho, si se tuviera alguna va, patología, si está claro, tratada en buenas condiciones, va a me impactar controlo con menos. mi médico, eh, tomo la medicina que me han indicado que es la adecuada, hago mi actividad física, más mi nutrición, más mi entorno también me es saludable, me cuidan, me Ujú, respetan, me aman. Por supuesto que pues voy a ver ese envejecimiento, voy a ver mi etapa de vejez, me voy a ver como una persona mayor feliz, como una persona mayor ujú, que me claro, gusta, apto y acepto mi envejecimiento y no lo así voy a es. ver como enfermedad Claro, por ningún así lado. es, así es. La influencia de lo que también está acá en tu mente también. O sea, es Sin la misma embargo, influencia la de la misma enfermedad. persona. Ahora también hay que decir una cosa. La enfermedad, si bien no hay que normalizarla en el sentido de considerar que porque estás mayor tienes que estar enfermo, eso no. Pero lo que sí también hay que decir es que la enfermedad también existe en la naturaleza. O Sí, sea, por supuesto. los animales también Por se eso, enferman. por eso te decía, Hasta las todos los plantas se seres enferman, vivos, claro. por O sea, supuesto. hay que reconocer, sin embargo, que la enfermedad también es algo que se da de manera natural, ¿no? Ahora, lógicamente, nosotros, los seres humanos, hemos extendido muchísimo el tiempo de vida. Si lo comparamos con un chimpancé, ¿no? Un chimpancé creo que criado en un zoológico, creo yo, de 50 años, no más, no creo que llegue a vivir más. Y en la naturaleza viven menos todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí nadie te cura, ahí nadie te asiste, ¿no es cierto? Si se Ujú. caen o te atacan, te da una infección y te mueres ahí nomás, no es Por eso, como, claro, precisamente tu proceso de envejecimiento, como siempre nos hablan, científicamente nos dicen que el proceso de envejecimiento va a ser gradual. No va a uh-huh. venir así en picada de una sola, sino va a ser gradual. O Pero sea, sí, siempre si es tenemos complejo, el ¿no? cuidado, el autocuidado, la prevención. Uh-huh. Pero es complejo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando la persona comienza a tener un estilo de vida saludable, como que ralentiza el envejecimiento, es decir, Claro, hace va a que su ralentizar. envejecimiento sea más lento y conserve y preserve muchas facultades y habilidades y todo, e incluso puede desarrollar otras habilidades que no tenía antes. Y eso lo puedes ver tú cuando van las personas mayores a los centros de adulto mayor y se meten Yes. a aprender un baile que no sabían bailar y ahora ya saben bailar. Eso significa un punto a favor, ¿eh? En contra de ese envejecimiento de decadencia. Vas agregando un conocimiento más, una habilidad más, ¿no es cierto?
Y eso es Por bien, bien supuesto, positivo. todo Pasa. eso va a tener una gran influencia en la persona mayor. Cuando tú observas a las personas mayores que acuden a los centros, a los llamados CIAN o CAN, vas a ver una gran diferenciación con personas a las que no acuden. Ujú. ¿Por qué? Porque esa persona ya, como decía yo, ¿no? Va a estar Sí. ya, digamos, con ese proyecto, con ese compromiso que se hace a sí mismo y con los demás, ese entorno nuevo que ya ha entrado a los centros de adultos mayores. Entonces, si tiene una enfermedad, de repente, con un control adecuado, no va a ser impedimento ni ni siquiera limitante para que él pueda seguir acudiendo y pueda tener ese proceso de envejecimiento continúe en buenas condiciones, para que su tiempo de vejez sea también saludable y para que él como persona mayor se sienta vivo, se sienta activo y se sienta con Ujú. ganas de continuar, ¿no? Y no se Claro. sienta deprimido ni tampoco que sienta que ya todos los achaques del mundo y ya tiene todas las enfermedades del mundo. Entonces, es importante también todo esto, por eso hablábamos de los entornos, que eran tanto familiares, laborales y estos entornos Ujú. sociorecreativos también, que son un gran, ¿cómo te puedo decir? Son un gran incentivo para las personas en esta etapa de vida, para que tengan ese deseo de continuar, tengan ese deseo de, de cada día mejorar su cuidado, levantar su autoestima, sentirse visibles, Ujú. sentirse que tienen pares como ellos con los que pueden compartir, con los que van a conocer cosas nuevas, a donde pueden ir a enseñar o aprender, ¿no? Y que ya cada día, se acuestan pensando ya en lo que van a hacer al día siguiente, y mucho más si han logrado entrar a talleres, como decías tú, en este caso Ujú. los bailes, hay talleres también por ejemplo, de computación, hay Claro, hay un talleres de montón. Todo lo que es aprendizaje. Ujú. alfabetización, porque mira, muchas personas también, por ejemplo, se veía, hay mucha persona adulta mayor que tiene ¿cómo se llama? El problema del analfabetismo. Pero sin embargo, Ujú. cuando entran a estos centros y encuentran ahí taller para Ujú. poder aprender a leer y escribir, por Y supuesto que se aprenden. animan. De repente Y aprenden. al principio de repente con un poco de temor, de vergüenza, pero Claro. luego como que van soltando eso y van siendo partícipes de esos talleres porque saben que es importante para su día a día, ¿no? Y se Perfecto. olvidan de la edad. Dicen, no, igual voy a aprender porque Claro. descubren que su cerebro, que todavía pueden captar ese aprendizaje, que no les ha vetado la edad para poder Ujú. seguir aprendiendo y comprendiendo la información que pueden recibir allí. Bien, mira, lo que estamos viendo acá es que está bastante claro que el hecho de que haya muchas personas mayores en los hospitales, por ejemplo, para atenderse, no necesariamente, o sea, sea por el simple efecto del envejecimiento, sino también es estilo de vida, es prevención. Ojo, es También. posible. Yo diría, Elda, a ver, hay que pensar en unos escenarios futuros, digamos. Ujú. Si se mejora más el aspecto preventivo, educacional, porque acá hay un tema de educación también, ¿no? Si, por ejemplo, Sí, las así personas es. aprenden a alimentarse mejor no es gastar más dinero. La gente cree, es que no puede gastar como la gente cree que alimentarse mejor significa invertir un montón falso. Lo que pasa Claro, gastar más, pues. es elegir los alimentos adecuados. Por Saber ejemplo, elegir, saber hacer la acá, elección del alimento claro, que le va a nutrir. por ejemplo, Claro. hay países europeos que son pequeños y no tienen producción de todas las cosas que tenemos acá, por ejemplo, con el Perú, ¿no? Un ejemplo que te doy, ¿no? Entonces, Ajá. no hay todos esos productos, ellos lo importan. Acá en el Perú tenemos esos productos que a veces la gente ni siquiera le da bola. O sea, la gente dice, no, que es feo, que es ácido, que no sé qué. Y son cosas que son altamente favorables para la salud y no la consumen. Es decir, tenemos que desarrollar hábitos, buenos hábitos. Y yo creo que si uno desarrolla buenos hábitos y hay un aspecto preventivo importante de crecimiento, podría bajar la cola, por ejemplo, de las personas mayores en los Por hospitales. supuesto, Podría haber mucho por menos supuesto. personas mayores en los hospitales, porque al final Claro. de cuentas nosotros somos la historia de una vida,
Nosotros, o sea, la persona que llega a ser una persona mayor es una persona que tiene una historia de vida y lo que es ahora es lo que en gran parte, lo que ha construido. Porque como dicen, la parte genética es una parte menos influyente, digamos, ¿no? La parte que influye menos, ¿no? Hay personas que tienen enfermedades raras, enfermedades genéticas, sí hay, pero en realidad porcentualmente se ha demostrado que lo genético es lo que menos, digamos, es para la enfermedad. Sí, más es el estilo de vida, ¿no? Eso es el que influye mucho más. Mira, porque como te decía, en estos centros de adultos mayores, tú puedes observar de repente que cuando empiezas tú a capacitar a estas personas, que cuando tú llegas, Sí. a pesar que están allí, muchas veces encuentras personas que todavía están con dudas, que todavía están con temor, que todavía, que no se atreven siquiera a preguntar sobre su propio envejecimiento, sobre la vejez. Solamente Ujú, ven un grupo de personas mayores y bueno, voy a ir ahí a ver, ¿no? Pero, ujú, pero no preguntan. Entonces, cuando uno se llega con estas capacitaciones, ¿no? Con este enfoque gerontológico, como que vamos cambiando ideas, vamos cambiando mentes, vamos cambiando ujú, pensamientos en la persona mayor. Y eso nos ayuda mucho, como tú decías, aparte de la genética o de la patología que podría presentar esa persona en ese momento, que influyes tanto que tú empiezas a ver esos cambios en la persona mayor ujú. en los siguientes días que van apareciendo y que van viniendo. Tú puedes ver esos cambios, tanto en el género, y hablando de géneros femenino y masculino, aunque más acuden el género femenino a estos centros, Sí, mucho más que sí, las sí, es verdad. masculinas. Se Pero los nota. pocos, las pocas Ah, personas del género masculino que acuden, te voy a decir que lo hacen con mucho entusiasmo. ya, Empiezan a sí. tener ese ritmo que no se veía de repente cuando tú le hablas con este enfoque gerontológico, eh, digamos, dándoles a conocer que esta etapa de vejez es una oportunidad, ¿no? Que más bien no es una etapa de decaimiento, no es una etapa de que ya termina mi vida. Entonces, ellos van comprendiendo con todo lo que podemos nosotros hacerles llegar la información que hacemos llegar y vamos viendo ese cambio que se va dando en ellos de a pocos, ¿no? Y Ujú, sobre todo, ¿cómo vemos ese cambio? En su mismo actuar cuando llegan, cuando ya vienen bien presentados, ya no vienen con el cuerpo caído, sino ya erguidos, contentos, alegres, buscando al amigo, buscando a la amiga, viendo, y hoy día qué temas va a tratar, de qué ujú. vamos a hablar, ¿no? Entonces, todo eso nos hace ver realmente que la epigenética, si bien Sí. influye, el resto de factores que son, ¿no? Las actividades que se Ujú, realizan sí, influencia muchísimo, muchísimo en las personas mayores como individuo y también causa un gran impacto como colectivo. así es. Y respecto a la vejez, eh, hasta ahora ese concepto de la vejez me sigue pareciendo algo muy gaseoso, muy, muy poco. Ahora te voy a explicar también una cosa, ¿no? Yo diría que si vamos, yo recuerdo el artículo que yo comenté con ustedes también sobre un gerontólogo de España, que había dicho que para que la vejez tenga realmente un sustento científico deberíamos vincularla con la edad biológica, porque ¿a qué nos estamos refiriendo con vejez? O sea, ahora, por ejemplo, yo diría que no se puede determinar, por ejemplo, que una persona se encuentre en la vejez, ¿ya? Simplemente por la cronología, es decir, por el número la fecha de nacimiento, ¿no? Porque el proceso de envejecimiento es tan heterogéneo que algunas personas van a envejecer más lentamente. Y, no, y ojo que las políticas públicas se han creado en base a la idea de que la persona mayor de 60 años es una persona vulnerable, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Como acá en el Perú, ¿no? Claro, las políticas públicas Sí, tratan a las personas como a si partir fuera de vulnerable. una población vulnerable, como Pero, poblaciones vulnerables. pero ahí está, ahí hay algo que también hay que revisar. O sea, Hay un yo sé, error también, mira, porque realmente,
Con la política, ahorita hay personas mayores que me comentan que efectivamente ahora ve que las personas llegan a los 60 años más jóvenes que antes, o sea, más sanos, ¿no? Mejor que lo que llegaban antes. Entonces me dice, ya eso de decir que a los 60 años ya estás viejo o estás en la vejez, ya no tiene mucho sentido, porque, o sea, estar con 60 años o con 50 es igual, o sea, no hay nada de diferencia. Entonces, y sin embargo, acá para Latinoamérica nos han puesto eso, ¿no? Porque en Europa hay 65 años, ¿no? En España se habla siempre de 65, no se habla de 60, ¿no? Ahora, entonces yo pienso que es Mira, necesario establecer, desafortunadamente, sí, ujú, desafortunadamente, pues que realmente la OMS, la OPS, ¿no? Ven el envejecimiento, prácticamente lo consideran como un problema de salud pública. Y como tú decías, ajá, las acaba personas de, mayores, las personas mayores, pues son vistas como una población vulnerable. pero esa es Entonces, una ahí trampa también, ahí hay una trampa ahí, ¿ah? Sí, hay una estos trampa grandes con, contradicciones que estamos encontrando, ¿no? Un pero problema hay, de salud pública a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? pero eso de Porque, personas vulnerables trae problemas. Mira, yo le voy a decir, por su- el hecho de que, por ejemplo, en la pandemia se dio el caso de que las personas más responsables de su salud, que cuidan y saben cuidarse de su salud, porque tienen más experiencia de vida, eran encerrados como niños. Eso es para mí lo que demuestra que eso de poner personas vulnerables al final es una trampa. Esa es la cosa. Es decir que porque tienes, hay personas que tranquilamente han podido tener su mascarilla, haberse puesto, no sé qué más habían, ¿cómo le llaman? Una especie de máscara que se ponía acá, la y, máscara facial, no, y habían, era como, ajá, y como una hay, tapa facial que y hay personas plástico. mayores que viven solamente con su esposo, que también es una persona mayor, o sea, ninguno de los dos podía ir a comprar a la bodega, ninguno de los dos iban a dejar entrar al mercado. Es decir, al final Pero de fíjate, cuentas, los apestados, entre comillas, eran las personas mayores y no los jóvenes, mayor, cuando los que traían el virus eran los jóvenes, porque los que salían, pues, claro. ajá, y muchas veces no Tienes, cumplían con, digamos, con los principios de cuidado. claro, entonces ahí el tema de ser persona vulnerable, cuando te etiquetan de persona vulnerable, también se da lugar para el paternalismo, ¿no? Esas actitudes paternalistas, hay Precisamente que cuidar, hay que cuidarlos a esto y cosas así, cuando en precisamente estas realidad, etiquetas sí, que han puesto a las personas mayores sí, durante el COVID, durante el confinamiento. Yo, por sí, ejemplo, he pasado eso por mis papás, que eran dos, pero mi papá se cubría como debía de ser y claro, salía a hacer sus cosas. claro, No buscaba a los terceros de repente, claro, pero muchos no lo han hecho, entonces se han sentido abandonados, muchos claro, ni siquiera han muerto por el COVID, han muerto por la tristeza, han muerto claro. porque se han sentido solos, ¿no? Entonces, Desolados totalmente, claro. claro, Porque no podían hacer vida social, no podían ir a su club, no podían hacer todo lo que podían hacer y entonces, se realmente deprimían. ese concepto de vulnerabilidad también Sí, es un sí. punto a Ya tratar. de hecho, eso ya está en las conclusiones del Vanguardia Gerontológica. La vulnerabilidad no es inherente al hecho de tener 60 años. Eso ya nosotros lo hemos establecido bastante claro Precisamente, en nuestras reuniones. precisamente estos conceptos, muchas veces, muchos conceptos han sido creados también de acuerdo a realidades, ¿no? De décadas atrás. Claro, de Entonces, décadas atrás, eso, falta por eso es actualizarlo. bueno, por eso es bueno ahora volver a hacer una revisión previa para Sí, ver si la realidad de hoy, ¿no? ¿Qué cosas ha sí. cambiado? ¿Qué cosas se Ujú. ha transformado? Entonces, de acuerdo a eso, de repente poder hacer unos conceptos que no promuevan estas interpretaciones erróneas, pues, ¿no? Y Ujú. sobre todo que meta ese temor a las personas a envejecer, ¿no?
porque Ajá, desde ahí ya van surgiendo los mitos, desde ahí ya nacen estos estereotipos negativos creados con un constructo social ujú, de esas épocas, de esas realidades, ¿no? Que siguen ahorita todavía inmersas dentro de las personas, dentro de los mismos profesionales que trabajan todavía con ese concepto. Entonces, eso hace que de repente esa, lleguemos a esta población ujú. precisamente con conceptos equivocados, pues, ¿no? Y Por- sigamos nosotros como profesionales muchas veces cometiendo el edadismo, ¿no? ujú. Cometiendo Así es. ese trato inadecuado a la persona mayor, Sí, ¿no? ya estamos en los últimos minutos, así que vamos a comentar brevemente que, bueno, yo creo que hoy día hemos tocado un tema que era necesario, ¿no?, abordar, y sabemos que sí, efectivamente, la persona cuando tiene mayor edad, su sistema inmunológico está más débil que antes, y hay una serie de factores también que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo, también, que es innegable. eh, pero de todas maneras quisiéramos que algunas personas corroboren este tema, que lo que se dice que el proceso de envejecimiento, ¿no? Nosotros vamos a seguir investigando el tema, ¿no? Porque el proceso de envejecimiento no tiene por qué estar asociado a la enfermedad tampoco, ojo, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es decir, en todo caso, durante lo que llaman etapa de vejez, en su etapa más avanzada, ¿no? Como ya hay un decaimiento ya más notorio de nuestro organismo, ¿no? Pues el mismo paso del tiempo también afecta, sí, cierto, y también cómo hemos vivido, ¿no? Cómo hemos vivido. Pero de todas maneras, pensamos de que el hecho de que las personas mayores se enfermen con más frecuencia no implica que tengamos que tener una visión edadista, de ninguna manera. Yo creo que más bien hay que prevenir, hay que saber vivir, hay que saber envejecer, hay que aprender a envejecer. Y yo creo que Sí, esa hay que promover cultura, la educación sin, de salud, hay que promover la educación del sin, envejecimiento, del propio proceso de envejecimiento, de Alfonso, la vejez. Y sí, hay que trabajar también, como dices tú, como prevención, eh, promoviendo programas con un enfoque gerontológico que llegue a la persona mayor para ajá, este cambio de pensamiento, ¿no? Para a que la esta, persona mayor vea a sí mismo como ese actor activo, no ujú, pasivo, así es, como claro. persona. Esas cosas están cambiando poco a poco, todavía nos falta mucho, pero estamos avanzando, pienso. No, yo no soy Poco a poco. pesimista tampoco, yo pienso que sí, y efectivamente se está viviendo más es por algo. Entonces, eso sí, hay que buscar los mejores alimentos, hay que hacer actividad física, hay que hacer vida social, todo eso, ya para mantener nuestro cuerpo y nuestra cognición, ¿no? Buena, saludable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces Claro. ahora sí ya voy a pasarla Por ahora ven las rápidamente. personas Sí, algún dime. tipo de mala hábitos, Mm, hábitos, digamos, nocivos como son el alcohol, el tabaco, también disminuir claro. también eso, para que Claro, también de alguna las malas costumbres que justamente nos hacen manera envejecer mal. O sea, así. envejecer es normal. Lo que no es normal es envejecer patológicamente. Bien, entonces aquí vamos a referirnos allá. La próxima actividad, bueno, es el martes, ya saben, tenemos diálogo gerontológico abierto el día martes. Hoy día estamos 11, sería el martes 13. Bueno, el jueves 16 y viernes 17 celebramos la Central Gerontológica Internacional, 10 años. Y va a haber, ya tenemos programadas dos actividades muy importantes. La primera de ellas es el jueves 16 de noviembre, que tenemos la jornada gerontológica del 10º aniversario. Y nuestra amiga Elda Lavajos va a estar presente también representando a la coordinación social. También vamos a tener a Judith Ávila representando a Vanguardia Gerontológica, a Luz Zaragoza representando a la Red Internacional número 2, Mercedes Rodríguez representando el Consejo Directivo, Mercedes Viera, la Coordinación de Derecho y para Salud
También estará la nutricionista Jimena Chávez Alonso con temas muy interesantes. No se pierdan esa jornada gerontológica que empieza a las 6 de la tarde, el día jueves, ¿ah? El día jueves a las 6 de la tarde. Y el viernes 17 yo realizo mi conferencia anual de la Central Gerontológica Internacional, que trata, el tema se llama comunicación, comunicando con visión gerontológica. ¿Hacia dónde vamos? En cual voy a hacer un breve análisis de todas las tendencias actuales, ¿no? De las tendencias actuales de la gerontología, cuáles son las propuestas, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los conceptos que se están manejando, y eso lo vamos también a conversar con el panel, ¿no? Que va a asistir también el panel, que también va a estar Elda Lavajos, va a estar Luz Zaragoza, Judith Ávila y Raiza Morales, espero también, que ha tenido una dificultad muy importante hoy día con su paciente, con el que ella trabaja, y Ajá. lamentablemente no estuvo. Bueno, entonces, bueno, como digo, y a Raiza yo le dije bien claro, tú no, vas a ser, va a ser ella la encargada de las presentaciones. O sea, ella va a ser eh, la que va a presentar todas las presentaciones de la jornada del aniversario. Ella va a ser Muy bien. ella va a ser la presentación, va a ser del inicio del programa. Yo, calladito, voy a estar ahí yo. Ella es la que va a hablar. Ahorita porque yo el día siguiente voy a hablar mucho, yo ya. Entonces, Ah, ya. por la conferencia obviamente va a durar por lo menos va a ser una diferencia larga. ¿Por qué razón? Porque voy a tocar dos temas. El tema más cortito es el de la central, que vamos a hablar sobre lo que hemos logrado, los avances y lo que queremos lograr para el 2024, las grandes metas, hacia dónde vamos. Entonces así, y también a decir que, por ejemplo, la Unidad Vanguardia Gerontológica tiene su próximo conversatorio el día 25. El tema es paternalismo e infantilización hacia las personas mayores. Ese es el próximo tema a tratar. También ya viene la campaña por un lenguaje gerontológico correcto, o sea, preciso y sin ambigüedades, ¿no? Dice, el lema dice bien claro, diversidad en la vejez, sin vejeces, no. Esa es la campaña que vamos a emprender. Y finalmente, en el mes de enero, estamos sustentando nuestra tesis. En enero vamos a presentar todo el trabajo de revisión conceptual de vanguardia gerontológica, lo vamos a dar a conocer a la comunidad. Y hay que decirles a todos los gerontólogos y gerontólogas, no se queden, investiguen, analicen, reflexionen, no se queden con que ya terminé mi carrera y porque el doctor dijo esto, eso es verdad, y porque miles de personas dicen eso también es verdad. No, a veces miles de personas también se equivocan. El doctor famoso también se puede equivocar. O sea, no, piensen por sí mismos, ¿no es cierto? Que piensen, No hay una que verdad reflexionen por sí absoluta, mismos, ¿verdad? que realmente, y eso es lo que estamos haciendo en Vanguardia, reunirnos para poder conversar estos temas y poder sacar buenas conclusiones.